El mensaje lo he titulado Mi identidad. Y me llamaba la atención de que esta semana la mayoría de los países hispanos están celebrando su independencia. Tiqui tiquití, tiqui tiquetá, decimos en Chile, bailando la cueca. Mi esposa me hizo empanada chilena y ya me salen hasta por la oreja la empanada. He estado comiendo toda la semana. Y fíjese que cada vez que conversaba con hispanos, salía el tema de la independencia y me empezaban a preguntar, ¿y cómo es la comida en tu país? ¿Y qué es lo que hacen para celebrar la independencia? ¿Y cuándo fue la independencia? Y también sale información, algunos quizás se sorprendieron. ¿Y cómo ganaron su independencia? ¿Y cómo la celebrabas tú la independencia? ¿Y qué echas de menos de la época? Y empezaba la conversación. Y es como que yo me di cuenta que había una identidad que quizás yo no la practico mucho o ya no me asocio después de 25 años, 24 años acá en Estados Unidos, como que esa identidad ya no es la misma. He vivido más en Estados Unidos que en Chile y a pesar de que nunca voy a poder ser reconocido como un americano de cepa, cuando voy a Chile tampoco me reconocen como un chileno de cepa. Es más, se burlan de mi acento, de mi forma de hablar y es como que uno queda entre medio, ¿no? Y eso me hacía pensar un poco en la identidad. ¿Cuánto nosotros cambiamos? ¿Cuán seguros estamos de ser quienes nosotros creemos ser? Voy a repetirlo. ¿Cuán seguros estamos nosotros de ser quienes nosotros pensamos ser? Y quisiera leer 1 Pedro 1:18 que dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. Ya comenzando con esa frase, entendemos de que nuestra vida de la cual fuimos rescatados ante el Señor no tenía valor. La cual, y ahora nos da la información de dónde llegó esa vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, la cual heredaron de su país, la cual heredaron de sus costumbres, la cual heredaron de sus tradiciones. ¿Qué heredamos? Una vida sin sentido. Y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata. Y quiero centrarme en eso. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. Alguien me preguntaba cómo se celebra la independencia en Chile. Y yo creo que para una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, no importa el país hispano, por lo menos que sea, cualquier celebración, ya sea Año Nuevo, Independencia, cumpleaños, incluso Navidad, se utiliza para pasarlo bien dentro del parámetro de esa vida sin sentido. ¿Y cuál era ese parámetro? Tomar, emborracharse, hablar estupideces y agarrar una pierna y comer. Eso es lo que yo por lo menos entendía que la cultura chilena me enseñó para pasarlo bien. Viene el 18, la independencia, viene el Año Nuevo, que es tomar, hablar tonterías, comer y tratar de propasarse. Venía después el cumpleaños de uno y si hace una fiesta, vuelve lo mismo sin sentido. Tomar, comer, hablar tonterías. ¿A cuántos les gusta hablar con borrachos? ¿Cuántos de ustedes fueron borrachos? No, a ver. Entonces, cuando tenemos ese contexto de identidad de donde veníamos, porque quizás alguno puede decir, yo nací en un hogar cristiano y no viví eso. Pero leamos solamente la primera frase. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido que heredaron de sus padres. Dios no tiene nada en contra de los padres, porque dice, honra a tu padre y tu madre, para que tus días en la tierra sean alargados. Pero sí tiene algo en contra con la vida sin sentido que heredamos de nuestros padres. Y no le echemos la culpa a los padres, sino que pensemos que ellos también heredaron una vida sin sentido de sus padres y de su país y de sus costumbres y de su cultura. Entonces,
Leyendo este pasaje podemos entender que hay cosas que revela el Señor antes de ser cristiano que nosotros no sabíamos que eran. Por ejemplo, alguien llegó a la iglesia antes de aceptar a Cristo diciendo: tengo una vida sin sentido, por favor ayúdenme. Nosotros pensamos que tenemos una vida buena. Y es más que eso. Pensamos que nuestra vida quizás era correcta. Y de repente cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta de que Dios comienza a revelarnos de que veníamos mal, pensábamos mal, actuábamos mal, y todo lo que hacíamos era de continuo hacia el mal. Y teníamos una vida sin sentido. ¿De dónde vino nuestra identidad sin sentido? Nacimos, comenzamos a recibir la cultura en la cual nosotros crecimos, se nos comenzó a revelar quiénes éramos, nos colocó un nombre nuestro papá, nuestra mamá. Usted va a ser Dennis. Y ahí ya le comenzaron a formar la identidad. Usted va a ser Hugo. Usted va a ser, y comienza a formarse una identidad, la cual Dios después dice, una vida sin sentido que le dieron sus padres. Sus padres, nuestros padres nos mandaron a la escuela, nos enseñaron cómo celebrar, nos enseñaron cómo vestirnos, nos enseñaron muchas cosas. Y creo que en el contexto deja de lado a los padres cristianos, quizás. Pero estoy hablando de la identidad que tenemos nosotros y de la identidad sin sentido que teníamos antes. Y si es que estamos realmente entendiendo que debemos tener una identidad nueva y no seguir viviendo una vida sin sentido. Normalmente cuando preguntamos, ¿quién eres? ¿Quién es usted? ¿Qué respondería? ¿Quién es usted? Si le preguntan. O algunos dirían, bueno, yo soy un hombre chileno, inmigrante, que vine a ganarme la vida a Estados Unidos, y empezamos a describir nuestra vida de acuerdo, y ponga atención, de acuerdo a la vida sin sentido que nosotros tenemos muchas veces. A nadie cuando le preguntan ¿y quién es usted? Responde: yo soy un hijo de Dios rescatado de la esclavitud del pecado. Como que eso funciona dentro de la iglesia nomás, ¿no? Pero nuestra identidad de la vida sin sentido sigue siendo, pareciera, la misma afuera de la iglesia. Bajo un concepto más filosófico, lo que realmente moldea lo que nosotros somos, nuestra identidad, son nuestras experiencias vividas, que forman nuestros pensamientos y forman nuestras preferencias. Es decir, usted y yo somos lo que somos por lo que hemos vivido. Somos la suma de los eventos que hemos vivido hasta el día de hoy. Eso es lo que somos. Si hubiera una alteración, no seríamos los mismos. Ahora, Dios quiere que se produzca una alteración a lo que somos cuando llegamos a sus pies, para comenzar a alejarnos de una vida sin sentido. ¿Cuál es el problema? Que nosotros los cristianos, muchos de nosotros, y me incluyo también, hemos llegado al Evangelio, hemos llegado a la verdad de la cual Jesucristo dice: yo soy esa verdad. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo soy el camino al Padre, yo soy la vida. Y llegamos a eso, pero ¿qué pasa? Seguimos cargando con una vida sin sentido, solamente que la mezclamos con el Evangelio. Hay una palabra que se utiliza mucho en cuanto a la teología, que es lo divino o lo bíblico mezclado con lo pagano. Y es el sincretismo religioso. El sincretismo religioso es cuando la iglesia romana imperial vio que podía mezclar lo que es la doctrina bíblica con costumbres locales, y se crean ese sincretismo religioso donde nacen vírgenes de cada país, santos de cada país, se mezclan con tradiciones. Y nosotros atacamos mucho quizás a la iglesia romana por ese sincretismo, porque no es bíblico, es una forma de simplemente establecerse en un lugar mezclando todo. Pero yo creo que los cristianos evangélicos parece que también aplicamos un sincretismo religioso y mezclamos la vida sin sentido
con el Evangelio y a veces el Evangelio hasta nos parece que no tuviera tanto sentido. Es increíble que cuando uno conversa con cristianos, muchas veces los cristianos están desamparados. Los cristianos están desesperados. Los cristianos están abrumados. Y uno piensa, pero si ahora todo cambió, ¿por qué yo me siento de esta manera? Es porque las experiencias que yo viví han dado nacimiento a mis pensamientos y a mis preferencias, y sigo siendo en cierta manera el mismo que era antes, pero he hecho un sincretismo religioso. Le agregué solamente algo a mi vida, el haberme convertido a Jesucristo. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, de su país, de su cultura, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata. El problema con esta postura es que todos vamos cambiando con los años, y lo que nosotros pensamos ser hoy no es lo mismo que vamos a decir ser en 10 años más. Es más, si le preguntara cómo era usted hace 10 años, yo sé que usted tendría mucha tela que cortar. O cómo era usted hace 15 años atrás, alguno me diría, no quiere que le cuente, pastor. Entonces, ¿cuál es la identidad de nosotros, pero la identidad que no cambia? ¿Cuál es la identidad que no cambia? Número 1, lo he titulado las 2 fuentes de la revelación. Pongamos atención, este mensaje debería ser corto, a ver si con la ayuda del Señor. Mateo 16 dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, hey muchachos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto nos deja en claro que hay cosas que Dios revela que comienzan a cambiar nuestra vida sin sentido que teníamos antes. Nosotros somos la conclusión de la revelación que nos entregaron desde que nacimos hasta que llegamos a Cristo, y después comenzamos a recibir otras verdades. Las revelaciones que da Dios son diferentes porque esas son siempre verdad. Las revelaciones que da la carne o la familia o el país o las costumbres no necesariamente son verdades. Por ejemplo, en Chile a nosotros siempre se nos enseñaba que nosotros éramos invencibles porque nunca habíamos perdido una guerra. Y había un sentimiento nacionalista que cuando uno llega a los pies de Cristo se da cuenta de que es muy peligroso, porque el nacionalismo es una espada de doble filo, en la cual uno no puede pisotear el Evangelio por ser tan nacionalista. Y en el cual muchas veces cuando uno sigue por ese callejón le toca masticar la derrota también, porque nadie puede decirse que es invencible. Pero cuando se fundamenta la identidad de esa manera, entonces sí podemos decir que tenemos una vida sin sentido y que Dios tiene que comenzar a revelarnos cosas nuevas. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si nosotros cambiamos, si el Claudio de hace 10 años atrás no es el mismo y el Claudio de 10 años más adelante no va a ser el mismo, ¿en qué puedo basar mi identidad yo? Comencé diciendo que yo llegué a Estados Unidos 100% como chileno en 1999. Y ahora en el 2023, me acuerdo del cantante Cabral, no soy de aquí, ni soy de allá. Porque me siento que en ningún cajón caigo ya con mi identidad total. Ando como entre medio con mi identidad humana. Pero tengo que agregar algo a esta expresión. Que a pesar de haberme alejado quizás de la forma
auténtica que yo llegué a este país con esa identidad chilena total y ahora haber mezclado con otra cultura, yo también he sido tocado por verdades que le han dado una nueva identidad a mi ser. Y yo sí puedo decir de que soy un hijo de Dios porque he visto la mano de Dios obrando en mi favor, dándome su gracia, su misericordia, ayudándome, dándome oportunidades. Y eso no me lo ha dado ni mi país, ni la cultura, ni las costumbres, ni mis padres. Nadie más me ha levantado, solo Cristo ha puesto mis ojos en mí y me ha dicho: yo sé quién eres tú. Yo te creé. Antes de la fundación del mundo, yo ya te amaba. Y comienza a entrar información que es más verdadera que la información que nos pueden dar en un país. No estoy desmereciendo la cultura de los países, quiero que me entiendan. Pero mis hermanos, nosotros somos peregrinos y extranjeros de una nacionalidad, de una ciudadanía celestial. Nosotros tenemos un destino y somos emigrantes. Bueno, andamos de aquí por allá, de paseo en la tierra, porque a las finales vamos a llegar a nuestro destino final, que no es Chile, que no es Venezuela, que no es México, lamento decirlo, no es Guatemala, no es Bolivia, disculpe cuñado, pero no es El Salvador. Nuestro destino final o es el infierno o es en el cielo con nuestro Creador y Salvador. Los que están acá están evidenciando que han puesto su fe en Jesucristo. Y eso es todo lo que toma la salvación, fe en Jesucristo. Pero después vienen pasos que hay que dar para demostrar nuestro cambio. Esos son otros 20, no me quiero ir para allá. No me molesten. Ahora, si todo cambia, ¿qué es lo único que no cambia en lo cual yo debo afirmar mi identidad? Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué triste es cuando nuestra identidad la basamos en lo que nos dice nuestra guachita linda, nuestro guachito lindo. Y cuando el príncipe azul ya no nos encuentra bonitas y ya no nos encuentra que somos sus reinas y nos abandona, nuestra vida se cae al suelo porque nuestra identidad era dictada por las palabras de un príncipe azul. ¿Cuántos de aquí le han roto el corazón? ¿A cuántos de aquí una persona del sexo opuesto que los subió a la gloria, los dejó caer en seco al suelo y todo su corazón se hizo pedacitos porque su identidad estaba basada en lo que esa persona pensaba de usted, sentía por usted o quería con usted? Es bien gacho que le rompan el corazón a uno. Pero disculpe la frase, es bien tontito que uno deje que la otra persona defina quién es uno. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Si algo que nunca podremos hacer mientras estemos en el cuerpo humano es entender realmente quién es Dios. Aún lo eterno para nosotros no tiene mucho sentido, porque la eternidad para nosotros no es la misma eternidad para Dios. ¿Qué está hablando, pastor? Esta misma semana estaba estudiando y decía, el concepto de eternidad que tenemos nosotros es de aquí para adelante. Cuando algo eterno es algo, nosotros nacimos, yo nací en cierta fecha y vivir para siempre sería algo eterno, ¿no? Pues Dios es eterno en el pasado, Él nunca nació. Nosotros sí. La tierra comenzó a existir, el universo comenzó a existir, podemos entender la eternidad hacia adelante, pero Dios tiene eternidad hacia atrás. Entonces, cuando pensamos en la grandeza de Dios y que Él se preocupa tanto de que no solamente nos formó, sino que Él quiere darnos la identidad en su palabra, que Él se ha preocupado de contactarnos a tal punto que nos mandó la tercera parte de lo que Él es, su Hijo, para recordarnos quiénes éramos nosotros, hechos a imagen y semejanza
de Él. Caímos, sí caímos. Pero nuestra identidad, nuestro Creador sigue buscándonos para plasmarla en nosotros. Pero nosotros ¿en qué nos fijamos para darle sentido a nuestra vida? ¿Quiénes somos? Vuelvo a preguntar, si alguien le lanza esta, ¿quién es usted? ¿Habría algo de lo que Dios le ha dicho que es usted en esa respuesta? Mateo 16, 17 dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, este versículo dejan claro que Dios revela cosas a sus hijos. ¿Qué le ha revelado a usted Dios? ¿Qué le ha revelado a usted Dios? Hay revelaciones que lo matan a uno. Imagínese que uno llega a su país, va a visitar y de repente la mamá le dice: hijo, quiero contarte un secreto. ¿Qué pasó? Tú no eres hijo de tu padre. Tú eres hijo del lechero. Con razón le gustaba la leche, ¿no? Que usted se vuelve loco. ¿Qué le va a pasar su identidad? Y de repente el Señor cuando nos confronta, nos dice: quiero decirte algo, hijo mío. Yo te creé. Fui yo quien sopló aliento de vida en ti. Fui yo quien hice tu imagen diferente a los animales. Fui yo quien cuando te miró y miró toda la creación dijo: esto está re bueno, me quedó re bueno. Y cuando te apartaste y caíste, fui yo quien puse un plan de salvación, porque yo sé bien quién tú eres. Eres mi creación. Te tengo por un tiempo limitado, cortito en la tierra, como consecuencia de lo que hiciste tú, pero ya arreglé el problemita. Vas a seguir viviendo para siempre. No te preocupes, vuelves a tener vida eterna a mi lado, a través de la identidad que te he dado en mi Hijo Jesucristo. ¿Cuánto de nuestra identidad antigua ha sido cambiada por la identidad nueva? O mejor dicho, ¿cuánto de la vida sin sentido la hemos dejado? ¿O estamos haciendo el sincretismo de mezclar las cosas? Y cuando uno vive un evangelio mezclado con la vida sin sentido, ¿sabe lo que tiene? Un evangelio que a veces, algunos días tiene sentido y otros días no tiene sentido. Un evangelio que tiene sentido cuando estoy sano, pero no cuando estoy enfermo. Si yo mezclo la vida sin sentido con el evangelio, entonces voy a tener días que voy a estar alegre y otros días que no van a tener sentido. Voy a tener entonces una rutina que a veces me da alegría y otras veces la rutina no me da alegría, cuando en realidad nosotros debemos aprender a identificarnos de una manera nueva cuando somos cristianos. No somos cubanos, no somos chilenos, no somos venezolanos, no somos peruanos, no somos bolivianos, mexicanos. ¿Qué somos ahora? Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Bueno, pero ¿y por qué seguimos apegados a una vida sin sentido? Pero ahora agregamos solamente un poquito de Biblia. Número 2, la identidad que Dios nos revela. Con esto quiero cerrar. La Biblia dice mucho sobre nuestra identidad, queridos hermanos. Y esa identidad está asignada cuando nosotros creemos en Jesucristo. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Como su Salvador personal y como el modelo a seguir. Porque los demonios creen, pero no lo siguen. Pero los que estamos acá creemos en Jesucristo y lo queremos seguir y estamos en la lucha. Amén. Amén. Entonces debemos conocer nuestra historia. Y nuestra historia comenzó en Génesis. Génesis 2:7 dice: el Señor Dios formó al hombre tomando el polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces nosotros, está escrito: del polvo eres y al polvo volverás. Por eso morimos. Porque volvemos a la condición en la cual somos carne y ya ahora somos mortales después de la caída de Adán y Eva. ¿A poco? Sí, a poco. ¿Cuántos cristianos creen que vienen del mono?
Dice que un niño estaba confundido porque le preguntó al papá, papá, ¿de dónde venimos? Y el papá le dijo, nosotros somos creación de Dios, a imagen y semejanza de Él. Y va donde la mamá y le dice, ¿de dónde venimos? Pues nosotros venimos de la evolución de los simios. Y después vuelve al papá y le dice, pero papá, la mamá dice otra cosa. No, es que esa es la familia de tu mamá, le dice, hijo. Mis hermanos, ¿creemos realmente que Dios nos formó a nosotros? ¿Cuántos tienen miedo de morir? El otro día conversaba sobre la muerte con una persona y me decía cada rato, cuando yo me vaya al cajón, no, que yo me vaya al cajón y que el cajón y que el cajón y que el cajón, yo decía, ¿estará teniendo conciencia de lo que está diciendo? Lo que se va al cajón es la parte corruptible. Es este cuerpo que a uno le hizo batalla todo el tiempo porque le costaba portarse bien, porque nos pedía de todo. Ese es el que se va al cajón. Pero nuestro espíritu, nuestra parte almática, el alma, lo que creó el Señor, somos soplo divino. Somos más que barro y carne, somos soplo del Creador. Estaremos en la presencia del Señor. Les recomiendo que vean un documental que va a salir que se trata sobre la vida después de la muerte. Lo está produciendo Angel Studio y está muy interesante porque toman muchos testimonios verdaderos de personas que han estado clínicamente muertas. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Se lo voy a hacer cortita. Cuando nuestro corazón deje de latir, usted se va a acordar de mí quizás. Cuando mi corazón deje de latir, me voy a acordar de mí también, porque yo predicaba sobre eso. Pero mi identidad estaba basada en lo que decía. Que realmente creemos que nosotros tenemos un espíritu dentro de nosotros que va a tener que presentarse delante de Dios. Génesis 1:31 dice, entonces Dios miró que todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Yo no sé si algunos miran a sus hijos y dicen, me quedó bien bonito el chiquillo. Dice, bueno, dice que todas las mamás ven a sus hijos bonitos. No hay excepción, aunque no ganen los concursos de belleza. Me dice, amados hermanos, Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó sintiéndose orgullosos de nosotros, sintiéndose hinchando el pecho por nosotros. Dice que cuando Él estaba creando, los astros y los ángeles de la mañana cantaban. Era un concierto, la creación. Y ahí es como que se me hace que hubo ahí alguien, Él dijo, perfecto quedó. Pero nosotros vivimos una vida tan miserable que vamos a la iglesia solamente a mostrar nuestra vida miserable, a mostrar nuestra vida sin sentido, porque no hemos entendido de que somos más que barro y carne, que somos alma, espíritu que viene nuestro Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando adoramos al Señor? ¿Por qué lloran las personas? Porque se han alejado de una vida sin sentido y ahora están sintiendo al Dios que es espíritu. Y el Dios creador de todo el universo y de todo ser viviente es espíritu. Y Él anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu. Y se nos cruzan los espíritus entre el Espíritu Santo y lo que sentimos y comenzamos a caer. Decía la canción, cuando siento tu presencia lloro, canto, tiemblo. Y eso no es todo el evangelio, porque debemos crecer en la palabra para entender al Señor. Pero mis hermanos, ¿qué hay de la vida sin sentido que Dios quiere que dejemos? Heredad de nuestros padres, heredad de nuestros países, heredad de nuestras costumbres. ¿Será que a nosotros si llegáramos a ir a nuestros países el día de la independencia y empieza a escucharse la música, se nos empezarían a mover los pies como... Se nos empezaría a secar la boca. Se nos empezaría a tratar de salir el hombre antiguo, la mujer antigua, porque nuestra identidad todavía
no ha sido cambiada verdaderamente. Y sí es un proceso, pero no podemos mezclar una vida sin sentido con el evangelio, porque entonces vamos a vivir un evangelio sin sentido. Dios nos creó para su gloria. En Génesis 2 vemos al hombre con la autoridad hasta de darle nombre a los animales. Eso es autoridad, colocarle un nombre a un ser viviente. En Génesis 3 el ser humano es puesto a prueba y falla. Es la caída del ser humano. Y cayendo, ¿qué es lo que se perdió? La vida con sentido. El shalom integral, que era la armonía. Entonces, ¿dónde comenzó una vida sin sentido? Cuando el hombre pecó. ¿Dónde se recuperó la vida con sentido? Cuando Cristo resucitó. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Muchas veces dice es que el alma se estaba perdiendo. Lo que se perdió fue una vida con sentido de acuerdo a la creación que Dios hizo. Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para que estuviéramos delante de Él, rodeando. Es inexplicable, pero es una vida con sentido. Esa imagen de que cuando morimos vamos a estar siempre cantando como ángeles. Y qué aburrido de ser estar cantando todo el tiempo. Eso no es bíblico, que vamos a estar cantando todo el tiempo. Van a haber bodas del Cordero, dice con ese. Dice que lo vamos a ver cara a cara. Dice que Él enjugará toda lágrima. Eso me suena a que va a haber un consuelo, porque va a haber un tiempo de estar con Cristo y quizás conversar, mandarse una platicadita. Y yo creo que Dios, el creador de todo, va a tener un buen lugar para que conversemos tranquilamente. El que creó los lagos, el que creó las montañas, el que creó los espacios tan serenos, ¿cómo no va a crear también un lugar precioso para que nosotros simplemente conversemos con Él? Ah, pastor, se está imaginando cosas. Lo único que estoy diciendo es que Dios es tan inmenso que lo único que yo puedo decir es ridículo pensar que Dios nos va a aburrir por una eternidad. Va a ser algo increíble con esos cuerpos resucitados que vamos a tener. Es una vida con sentido que debería comenzar desde ya, pero no ha comenzado. Muchos de nosotros viven una vida sin sentido mezclada con el evangelio. Y eso es lo peor que podemos hacer. Vuelvo a repetir. Van a haber días sin sentido entonces. Ay, pastor, no quiero nada, me dicen. No siento nada. Porque es un evangelio mezclado con una vida sin sentido que no se dejó heredar de nuestros padres. Juan 1, 12, 13 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué somos nosotros? Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Conoce a un hijo del diablo? No. Ahora le doy vuelta a la pregunta. ¿Conoce a algún hijo de Dios? Mire a su alrededor. Mire a su alrededor. No busque perfección. No busque un profesional que tiene una consolidación económica para encontrarle sentido a su vida, porque no es así. Busque a personas que tienen vidas con sentido solamente por el hecho de estar en paz con el Creador, estar en shalom con su Creador. Yo cada día valoro más el estar en paz con Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Qué triste llegar a la cama aproblemado. Mis hermanos, ¿cuántos de los que están aquí, así pero entre nosotros nomás, estamos llegando a la cama con problemas? O sea, llegamos a la cama y ya, una vida sin sentido. Pero en la iglesia muestro los cariados. Sí. Pero Dios conoce todo lo que está pasando con nosotros. Matrimonio sin sentido. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que sean uno. Porque Dios mira el matrimonio como uno solo, no como dos. Ya no son dos, dice uno. Y le mete harto carbón a la cosa del matrimonio. Ustedes saben. ¿Para qué voy a hablar de eso, no? Harto carbón le mete. Porque no tiene que ser sin sentido. Los músicos que están acá,
los que cantan, los que sirven, no podemos estar sirviendo sin sentido. Tiene que tener carbón, candela. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, decía Pablo a Timoteo. O sea, tienes una vida con sentido. Pero el enemigo siempre nos va a hacer pensar de que podemos mezclar nuestra vida sin sentido con un poquito de evangelio. Fíjese que el apóstol Pablo, el que escribe sobre el gozo, el que dice alégrense, el que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses, la carta a los Filipenses la escribe desde la cárcel y habla de todo lo que ha pasado, lo terrible que ha pasado. Alguien puede decir, no, él sí que está viviendo una vida sin sentido. No, para él era la vida con más sentido. Ahí es cuando dice, he pasado de todo. ¿Y por qué he soportado? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está hablando de cosas que va a adquirir, está hablando de lo que ha soportado. Porque tiene una vida con sentido, porque tiene una identidad nueva. Es más, literalmente dice, lo que tenía antes y lo que yo era, ahora lo tomo como estiércol. Porque ahora tengo una vida con una identidad que tiene sentido. Mis hermanos, si uno quiere vivir una vida cristiana mezclada con una vida sin sentido, va a ser una decisión propia. Pero no podemos decir que el Señor nos habló a tiempo y de manera amorosa. 1 Corintios 6:20 dice, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se acuerdan del corito que decía, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies? Y si me faltan los pies, yo le alabo ¿con qué? Con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Dijo un humorista, no sé por qué en la iglesia evangélica le encanta mutilar a los hermanos cuando cantan. No, no es eso. Es que pasamos a otro entendimiento de la identidad de nosotros. Miren, lo más probable es que nuestra identidad siga cambiando, la que está basada en lo que vemos, en lo que recibimos, siga cambiando. Algunos quizás hasta van a sentirse que ya no son ni siquiera de sus países después de los años. Pero ¿qué es lo que realmente quiere el Señor que hagamos nosotros? Que cambiemos precisamente y que nos preparemos para entrar a su morada celestial, porque Él nos está preparando un lugar. Allá tenemos una casa, una habitación, tenemos una ciudad preparada, y aunque suene muy ridículo para algunos que han mezclado el evangelio, es así. No, la casa propia no está aquí en Estados Unidos solamente. El sueño de la casa, mire, el sueño de la casa propia es una trampa. Yo he visto familias cristianas con casa propia y lo he visto después de 15, 20 años divorciados y ninguno tiene casa. Y tratando de reiniciar sus vidas con otras parejas que ya tienen hijos y tratando de mezclarse y diciendo, y las glorias pasadas no sirvieron de nada. La vergüenza, la pobreza, la dificultad y en el mejor de los casos salía adelante al 3 y al 4. Cuando en realidad el apóstol está diciendo, despójense de toda esa vida sin sentido que heredaron de sus papás. Mire qué fuerte. O sea, está hablando de lo que eran. Porque tienen que entender de que todo va a ser diferente si están conmigo. 1 Pedro 2, 9 y 12 dice, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del rey. ¿Qué significa el sacerdote al servicio del rey? En el contexto moderno, ¿qué sería eso? El sacerdote es el que tenía derecho a entrar a la presencia del Señor. Eso es lo que el sacerdote tenía derecho a ofrecer ofrendas. Era el único. Y ahora ese derecho se nos ha traspasado a nosotros y podemos entrar a su presencia, arrodillarnos en nuestro cuarto privado y ofrecer sacrificios. Sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración, controlar nuestra carne, controlar nuestros deseos y comenzar a vivir una vida diferente.
Miren, los primeros sacrificios que se hacen en el matrimonio es aprender a controlar la lengua. Pablo dedica todo un capítulo, Santiago, ¿no? ¿Estoy bien, Santiago? Corríjame. Santiago, ¿no? Es todo un capítulo para hablar de la lengua y lo compara a un timón chiquitito, pero dirige una tremenda nave. Y cuando uno se casa, que cuesta controlar la lengua. Ahí uno se da cuenta de que todas las palabras pueden ser usadas en su contra. Que la policía tenía razón. Tiene derecho a permanecer callado porque todo lo que diga va a ser usado en su contra. Y peor si es que nos colocamos violentos. Pero eso fue necesario que sus pastores el primer año fueran a terapia de pareja. ¿Pero cómo? Sí, su pastor y su pastora tuvieron que ir a terapia de pareja el primer año porque habían situaciones heredadas por nuestros padres, por nuestro país, por nuestra cultura, nuestra costumbre, que no eran compatibles a un matrimonio cristiano. Despójense de esa vida heredada, porque son sacerdotes al servicio del rey. Una nación santa. ¿Qué significa santo? Apartado. Díganlo todo. ¿Qué significa santo? O sea, son una nación apartada, ya no vivan como los demás. Esa es la parte que nos cuesta. Y un pueblo que pertenece a Dios, o sea, la identidad de nosotros es de Dios. Pertenencia. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. O sea, nosotros hablamos de Dios, hablamos de lo que Él ha hecho. No podemos estar callados. Si estamos callados, entonces estamos mezclando la vida sin sentido con el Evangelio y tenemos lo que le decía, días sin sentido y días con sentido. El domingo tiene sentido, pero el lunes nos queremos morir. Juan 15 y 17 dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. Esa es nuestra identidad. Personas que dan frutos y que esos frutos nos permiten que nuestro Padre nos escuche y que la gente nos conozca por cómo nos amamos. Y de eso habría que hablar mucho también, cómo realmente se refleja el amor dentro de la iglesia. Eclesiastés 12 dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. ¿Cuántos jóvenes hay acá? A ver, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos jóvenes en espíritu hay acá? Ahí está. No esperes a que vengan los días malos y a que lleguen los años en que digas, vivir tanto no es motivo de regocijo. Entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Está diciendo lo mismo. O sea, tu cuerpo vuelve, se va, como decía alguien, a la caja, al cajón, y tu espíritu se tiene que dar cuentas a Dios. ¿Viviste una vida sin sentido? ¿La mezclaste con mi evangelio? ¿Por qué? Si yo te dije que debías nacer de nuevo, no mezclar la vida. De todas estas verdades, amada iglesia Creekside, ¿cuántas nos han sido verdaderamente reveladas a nuestra identidad? Yo sé que muchos conocen Biblia, pero eso no significa que esas verdades estén incorporadas en nuestra identidad. Sería posible escuchar quizás, bienaventurado eres tú, Amapolita, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres tú, Denis, que no te lo reveló mi... ¿Hay alguna frase que nos caería a nosotros o no hemos recibido nada de parte del Señor? Y cantamos, ya no soy un esclavo del temor. ¿Hemos recibido el mensaje que ya no somos esclavos? ¿Sabemos que ya no somos esclavos o no? ¿Y por qué seguimos siéndolo? Y del temor más encima. Mis hermanos, el enemigo es tan astuto que nos quiere mantener a nosotros con la identidad antigua. Así de simple.
El enemigo quiere que nos identifiquemos siempre por nuestra nacionalidad heredada por nuestros padres, por la cultura, por las costumbres. Eso eres tú. No, mi hermano. Eso erais antes. Qué lindo que hay esa frase. Eso erais antes. Ahora hay una nueva criatura, hay una nueva creación, hay una nueva identidad, hay una nueva revelación. Bienaventurado eres, iglesia Creekside, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, que ha revelado que tú eres escogida, que tú eres mía, que tú eres la niña de mis ojos, que tú eres la fuente de mi gozo, que tú eres la fuente de la alabanza hacia mí, que tú eres la cosa más preciada por la cual yo lo di todo. Y que tú eres la iglesia que va a resucitar con un cuerpo glorificado. ¿Les parecen poco esas verdades? ¿Les parece poco esas verdades? Es que cuesta dejar la vida antigua, esa vida que heredaron de sus padres. ¿Cuáles son las verdades que debemos recordar? Y con esto termino. Somos creación de Dios que vive en un mundo caído, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay maldad y donde hay muerte, pero estamos en un proceso en el cual nosotros debemos morir, ser transformados y vamos a estar eternamente con Dios. ¿Cuáles son las verdades? Mi cuerpo es el caparazón de mi parte espiritual. Mi hermano, su cuerpo, mi hermana, su cuerpo es un caparazón. Cuando se mira en el espejo, no tiene que venirle la depresión, porque vamos para abajo todo. El cuerpo se desgasta. Es mejor mirarse al espejo y decir, queda menos tiempo para ver a mi Creador, a mi Salvador. Sí. Somos escogidos por Dios, somos amados por Dios, somos salvos y tenemos vida eterna por Jesucristo. Soy hijo de Dios, soy siervo de Dios. Qué lindo es ser siervo. Y más encima que nos digan, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Ya, pare, Señor. ¿Quiénes somos? Pertenezco a Dios. ¿Alguna idea? No, yo pertenezco a mi esposo. Yo pertenezco a mi esposa. Bueno, terrenalmente sí, hasta que la muerte los separe. No se pueden allá arriba buscar porque dicen que una hermana llegó buscando a su esposo arriba y el esposo le abrió la puerta y le dijo, hasta que la muerte nos separe era el trato. Y ahí queda, sí. Es condicional ese amor, ¿no? Hasta que la muerte los separe, la Biblia dice. Pero Dios es eterno. Vivimos en cuerpos humanos temporales y luchamos, seamos honestos, luchamos con los gustos y placeres de este cuerpo. Pero vamos a salir de aquí. Vamos a salir de estos cuerpos. Eso es reconfortante cuando hay enfermedad en el cuerpo. Cuando uno tiene una enfermedad crónica y por ese motivo la providencia de Dios ya estipuló de que no iba a haber una sanidad y que quizás está en nuestro periodo de decadencia corporal, e integrarnos a las filas delante del Señor, entender de que nosotros estamos luchando dentro de un cuerpo que va al polvo. Pero nuestro espíritu, nuestra parte creada por el Señor, es que ¿cómo explicar eso? Me encantaría que alguien muriera y volviera. ¿Algún voluntario? Ahí me cuentan cómo les va. Mi hermano, ¿qué debe ser eso? De que morir y verse, salir del cuerpo, ver lo que hay alrededor y entrar al ambiente espiritual de Dios, donde se van a acordar de su pastor. Bueno, de alguien se van a tener que acordar que le habló de la escritura, porque el rico y Lázaro tenían conciencia después de muerto, ¿no? De nuestra identidad debemos acordarnos. ¿Quién es usted? Partí preguntando y le pregunto, ¿quién es usted? ¿Somos guiados por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo? ¿Somos la novia? Esa es la única parte en que nosotros los hombres nos podemos identificar con algo femenino. La novia de Cristo. La novia de Cristo. ¿Por qué somos eso?
Esa es parte de nuestra identidad. Somos seres eternos que estamos camino a la muerte temporal, mejor dicho, a la muerte de este cuerpo, pero viviremos eternamente. Ahora, en nuestro contexto, ¿cuál es nuestra identidad? Escuchaba la música de mi país y decía, como que le viene la nostalgia a uno, ¿no? Qué tiempos aquellos con la música de nuestro país, nuestro folclore, esos sabores. El problema es que a mí me dura como 2 semanas y después me aburro de eso también. Fui a Chile una vez, 2 semanas comiendo completo, barros luco, poroto, barro jarpa, pancutra. No me pregunte porque es comida chilena. ¿Y sabe después de 2 semanas qué echaba de menos? Un burrito de taco del mar. Me moría por un burrito de taco del mar. Porque no sé la identidad, es una mezcla, pero sí sé una cosa. Debemos dejar la vida absurda que heredamos de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestras costumbres, para entrar a la identidad que Dios nos da. ¿Qué somos? Somos la novia de Cristo que está siendo transformada a la estatura de Cristo para presentarnos delante de Él como novia sin tacha. ¿Va a suceder eso en la tierra? No lo creo. Pero nos vamos a ir intentándolo. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie, por favor.